Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hoy iniciamos nuestra andadura semanal por la historia, eso que llamamos acontece que no es poco, con una de sus grandes estrellas. Si esto fuera Hollywood sería alguien comparable, pues yo que sé, a Cary Grant o Brad Pitt, ¿no? Que cada uno piense en el nombre de un actor de relumbrón y se lo ponga. Pero este no era actor, era rey. Y además un mastuerzo. O eso suele decir Nieves con Costrina cuando se refiere a él. Sí. Nieve, buenas tardes. Buenas tardes, y tú también, y tú también. Bueno, porque ya me lo has pegado. Claro, ya lo he pegado. Hoy hablamos un día más en La Ventana de Fernando VII y de cómo en 1823 pidió ayuda al primo de Zumosol. Bueno, primo no, a 100.000 primos. A 100.000 primos. Más conocidos como los 100.000 hijos de San Luis. Y la madre que los parió. Eso. A 100.000 hijos y la madre que los entero, sí, ya, sí. venga. El 7 de abril de 1823 cruzaron el Bidasoa, ese río que es frontera ceremonial y física entre Francia y España a la altura del País Vasco, pues cruzaron los 100.000 hijos de San Luis, sin la madre que los parió. Venían para ayudar al Borbón Mastuerzo y restablecer el absolutismo. Si utilizamos un lenguaje más actual, pues sería como decir que Fernando VII pidió ayuda a los franceses para restablecer su dictadura. Pues sí. Que era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esto más absolutismo suena mejor. Para no liarnos, voy a dar solo un par de frases como previa a esta historia, porque nos situamos enseguida. A ver, la Constitución... Tose con tranquilidad. Yo también, esto también Venga. se pega. Todo se pega menos la hermosura. El pollo de las 7, venga. La Constitución de 1812 se proclamó. Bien. El Borbón Fernando VII la tumbó en cuanto puso el pie en España. Instaló la dictadura. Una revolución liberal volvió a reactivar la Constitución 6 años después. El Borbón falsario la juró y enseguida pidió ayuda a los franceses para volver a tumbarla. Esto resumido en 3 líneas. Es muy fuerte que los Borbones, los reyes de España, hayan sido los cómplices de las 2 invasiones francesas que hemos tenido. Esto es un caso único en Europa. Somos especiales. Esto no se da en ningún otro. En fin, por eso Napoleón no paraba de preguntarse qué veían los españoles en esta dinastía que siempre jugaban en el campo traidor. Como de este asunto de cómo entraron y el paseo que se dieron los 100.000 hijos ya hablamos en 2022, contemos lo que no contamos entonces. La absurda huida del gobierno hacia el sur, tirando de Fernando VII, bueno, como si fuera un caniche que no quiere salir a hacer pis un día de lluvia. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, Si he seguido bien el relato, ya era la segunda vez que este hombre faltaba a su palabra de respetar la Constitución. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue posible que los constitucionalistas volvieran a confiar en Fernando VII? Pues porque Está bien confiar en el prójimo, pero ya sabes, pero hasta cierto punto. El obrero de derechas es persistente en sus postulados y los liberales eran igual de panoli que los obreros de derechas. La primera vez el Mastuerzo dijo que juraría la Constitución. Esa fue la condición para que le permitieran regresar a España y ocupar el trono. Esto fue en 1814. Y no solo no la juró, sino que nada más llegar, la derogó. Y cuando en 1820 triunfó la Revolución Constitucional, la Revolución Liberal, y el Mastuerzo se vio obligado a jurarla, volvieron a confiar en que el Borbón iba a respetar un juramento. Y no. Es que hace falta ser muy pavo. El Borbón había estado 6 años fusilando liberales a cascoporro. Y vienen los liberales y lo confirman como rey. Pues evidentemente, en cuanto tuvo oportunidad, volvió a fusilar liberales. Esto es muy de locos. De cuando se vio obligado a firmar la Constitución en 1820, nos dejó aquel bonito manifiesto de apenas folio y medio, aunque siempre se repite solo una frase, que es cuando terminaba diciendo: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias. Hagamos admirar y reverenciar el nombre español al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria. Hay que tener cara dura, ¿eh?
Mira, de verdad. Bueno, y esto lo firmaba yo, el Mastuerzo, en el Palacio de Madrid el 10 de marzo de 1820. Y no solo, como dices, esta iba a ser la segunda vez que faltó a su palabra, es que también era la segunda vez que los Borbones le pedían a los franceses que entraran en España. Y aquí es donde hubo otra gran metedura de pata de los liberales, que, insisto, no se enteraban de nada, cegados con su obcecación de que España tuviera una monarquía parlamentaria, que este país ni la necesitaba entonces ni la necesita ahora. Pero a ver una cosa, además de equivocarse, que es obvio, al confiar de nuevo en la palabra de Fernando VII, la otra metedura de pata, ¿cuál fue? Confiar en los españoles. Después de confiar en Fernando VII, también confiaron en los españoles. A ver, después de casi 7 años de gobierno absolutista y de que en todas las ciudades de España los paisanos hubieran visto las miles de ejecuciones ordenadas por Fernando VII, los liberales confiaron en que ahora sí, los españoles ya se habrían dado cuenta de la gran diferencia entre ser súbditos de un rey déspota y la posibilidad de tener una constitución que les asegurara derechos y libertades como ciudadano, diciendo, bueno, se habrán percatado ya, ¿no? Pero no, los liberales se equivocaron otra vez. Porque el progresista monárquico es el único animal de bellota que tropieza 2 veces en la misma piedra. A la masa española le daba exactamente igual 8 que 80. Si el Borbón había fusilado a 8 o a 8.000, si había provocado el exilio de otros 20.000, entre ellos los intelectuales, los técnicos, los más sabios, les daba igual. Y puesto que el pasotismo era manifiesto, pues tras decir el Mastuerzo esa chorrada de marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional, pues pidió ayuda al rey de Francia, Luis XVIII, para que le mandara una ayudita y acabar así con el trienio constitucional o liberal. Sobre todo porque la masa española no iba a mover un dedo por defender la Constitución. Vámonos ya pa' casa que no se fío. Que no se fío. Vámonos ya pa' casa que no se fío. Vámonos ya pa' casa. Vámonos pa' casa, efectivamente. Oye, ¿y cómo fue esa huida? Llevándose a la fuerza a Fernando VII. A la fuerza, sí. Pues es un poco raro todo, sí, ¿no? Es absurdo. Aquello fue absurdo. Cuando el gobierno constitucional supo que un ejército francés ya se había puesto en marcha desde París para invadir España, le dijo a Fernando VII y a toda la familia real que hicieran las maletas, que se iban a Sevilla antes de que los malditos 100.000 hijos llegaran a Madrid. Sí. La respuesta del Mastuerzo fue: no se cansen ustedes, que yo no salgo de aquí a no ser atado. Por eso decía lo del caniche de antes. Bueno, en ese momento, en vez de soltarle un guantazo, ahí mismo surgieron, pues ahí los liberales siguieron contemporizando con su majestad y su majestad retrasando la partida todo lo que podía para ver si los 100.000 hijos metían el turbo y llegaban a Madrid. Fernando VII se puso tan chulo con esto, sabiendo ya que venían en su ayuda, que al día siguiente de comunicarle el gobierno que había que ir haciendo las maletas para irse a Sevilla, Fernando VII firmó un decreto destituyendo a todo el gobierno. Toma. Sí, o sea, que esto es un gobierno constitucional, macho. ¿Qué parte no has entendido? Bueno, pues decreto que tuvo que retirar de inmediato al día siguiente, porque en cuanto se conoció, se montó en Madrid una manifestación donde se pidieron las cabezas de los reyes al estilo francés. Miedo. Miedito. Dijeron, saquen las guillotinas. Y ahí Fernando VII se arrugó, dijo, bueno, venga, quito el decreto. La pena es que también se arrugó el gobierno y no sacó la guillotina. Después de mucho retrasar la salida, el 20 de marzo... ¿Qué? Que antes de que hagas cálculo ya te digo yo que era jueves. Era jueves. Vale. ¿Qué os iba a decir? ¿Era jueves? Sí. Bueno, era jueves. Bueno, la comitiva real salió de Palacio camino de Sevilla. 300 coches y carros. Aquello fue una caravana tremenda, familia real, gobierno, los embajadores de Reino Unido, de Estados Unidos, de Portugal, los que apoyaban aquel gobierno constitucional. Y digo que aquella huida fue absurda porque no puede ser que en una situación semejante y tan grave aquella comitiva tardara 21 días en llegar a Sevilla, como si se fueran de vacaciones. Pero 21 días, 3 semanas, ¿por qué? Sí, pues, tampoco hay tanto. Sí, no hay tanto. Ya. Pues porque el gobierno constitucional y los liberales que lo integraban eran todavía más mastuerzos que el Mastuerzo. Pararon en un montón de sitios para que los pueblos y las ciudades agasajaran a la familia real con banquetes, con corridas de toros, con actos de besamanos, esos actos donde los cortesanos se visten de domingo y hacen cola para ver qué se siente siendo súbditos, ¿no? Todavía los hacen mucho. ¿Alguno? Sí, en enero, el 12 de octubre, sí, hacen cola para besar la mano. Bueno, pues por eso tardaron 21 días. El 7 de abril, el día que los 100.000 hijos cruzaron el Bidasoa, el gobierno y toda la tropa real estaba ya en Sevilla. A partir de ahí,
un poderosísimo ejército extranjero que acabó reuniendo a 132.000 hombres, armados hasta los dientes, pues invadió España a petición del Borbón. La Iglesia también había hecho su trabajo, porque ordenó al rebaño que no mostraran fidelidad a la Constitución de 1812, puesto que en ella se establecía la libertad de imprenta y los curas exigían controlar todo lo que se publicara en este país. Y encima el gobierno del trienio liberal había quitado privilegios fiscales a la Iglesia y había cortado el chorro de dinero que salía anualmente hacia el Vaticano, que era una salvajada. Y eso en un país donde el embajador francés había escrito a París: España se encuentra en la más absoluta miseria. Bueno, pues estaba en la miseria, era una nación miserable, pero con una Iglesia codiciosa e insaciable. Cuando los 100.000 hijos entraron en Madrid, todos chulos y saludando al personal, lo que se encontraron fue a los obreros de derecha recibiéndolos y gritando: ¡Viva el rey! ¡Muera la Constitución! Se puede decir más alto, pero no más claro. Oye, ¿y a esas alturas el gobierno constitucional ya era consciente de que estaba todo perdido? No, es que estaban en sus mundos de yuppie. Que cuesta entenderlo, ¿eh? Sí, este país cuesta entenderlo, sí. Llevaban haciendo el gilipollas, lo digo así de claro, con el Borbón casi 15 años. Tenían todas las señales, todos los datos de que era un traidor. Y todavía seguían tratándolo como si fuera un jefe de Estado respetable. No. ¿A qué nos suena esto? Pues al ciudadano, ese señor que vive en Suiza ahora, no sé si con la última amante, por cierto, que ha retomado con ella. Cuando le dijeron que había que irse de Sevilla a Cádiz, otra vez el Mastuerzo dijo: uy, no, ni en broma, que allí hay un brote de peste, ¿verdad? Había fiebre amarilla. Y bueno, y en vez de darle el aguantá con la mano abierta que no le dieron en Madrid, otra vez a perder tiempo mientras los franceses bajaban a toda leche a Sevilla, porque los 100.000 hijos no se entretuvieron ni en besamanos, ni en corridas de toros, ni en banquetes. Eso pillaron pum, 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 pum. Cuando Fernando VII estaba en estas de negarse a ir a Cádiz, dijo una cosa que tenía toda la razón. Y leo, es que él escribió un diario muy, muy fiel de todo lo que iba ocurriendo a cada paso. Bueno, pues leo lo que escribió el propio Fernando VII. Bien, le dijo al gobierno, llegamos a Cádiz, y si los franceses se avanzan, habrá que entrar en composiciones, habrá que negociar. ¿No es verdad? Respondieron que sí, y yo entonces repliqué: pues bien, si se ha de hacer en Cádiz, hágase en Sevilla y se evita este viaje. Que tenía toda la razón. ¿Para qué vamos a irnos a Cádiz si al final vais a tener que negociar con los franceses? Pues negociamos aquí. Pero bueno, no. El gobierno no sé a qué aspiraba ni qué pretendía, y como el Mastuerzo se negaba a moverse de Sevilla, lo declararon demente temporal para llevárselo a la fuerza. Eso sí, los Mastuerzos liberales, en cuanto llegaron a Cádiz, le devolvieron sus derechos constitucionales. Yo no sé si alguien conoce un gobierno más estúpido que el de aquel trienio liberal. A mí ahora mismo no me sale ninguno. No se te sale ninguno. Malamente. Sí, malamente. Mira. Malamente. ¿Pa' qué toma? Es malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Muy mal. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. Que mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira. Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea. Malamente. Peor que malamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, mañana más, ¿no? Mañana más. Venga, un beso, hasta mañana. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.